Justicia. Gracias, damas y caballeros. Muy buenos días, damas y caballeros. Son 9:36 de la mañana, fecha 1 de marzo de 2023, plataforma Hanway Meet, un turno de conferencia. Testimonios con Américo Bravo, segundo juego penal unipersonal Chicago con la doctora Medellín Hornas de Titán, este delito 10 escrito juzgado, segundo juego convertido, segundo juego penal unipersonal Chicago, convertido en décimo juego de corrupción personal Chicago por disposición de la presidencia de Corte Lambeque. Se abocan también a sí mismo el Justicia y la doctora Medellín en mérito de resoluciones administrativas 156 186 2023 de la presidencia de Corte Lambeque sobre el delito. Vamos a solicitar acreditación que presenta la plataforma en las personas del señor fiscal provincial titular, don Carlos Cáceres Sánchez. Buenos días, señor juez, a todos los colegas abogados presentes, partes procesales. Carlos Gustavo Cáceres Alejo, fiscal provincial penal, segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, cuyas demás generales ya están de ley, ya están registradas en las audiencias anteriores. Muchas gracias, doctor Carlos. Procuraduría, doctora Pablo. Doctor, muy buenos días con todos los conectados a la presente audiencia virtual, por la Procuraduría Pública Especializada en Anticorrupción, el abogado Pablo César Ayaste de IPEN con registro de Colegio de Abogados Lambayeque 4796, con casilla electrónica institucional 41371 y demás datos consignados en anterioridad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José Miguel de Aragón Fuente, defensa Manuel Pajarey Campadoni, interconsulta, doctor Julio García. Doctor, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos por la defensa técnica de Manuel Pejerrey Campodónico y del doctor Julio Manuel García Torres, el abogado José Miguel Delgado Fuentes, los demás datos ya consignados en la audiencia presente. Gracias, doctor José Miguel. Doctor Julio García, acusado y a la vez abogado. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días con todos los presentes. Julio Manuel García Torres, propia defensa, Colegio de Abogados Lima Norte 1862, DNI 17430899. Muchas gracias. Gracias, doctor. Imputada, doña Manuela Pajarey Campodoni, buenos días. Señor juez, buenos días con todos. Manuela Pejerrey Campodónico, DNI 16660038. Muchas gracias, señora Manuela. Doctor Juan Carlos Velázquez Caro, Corporación Velázquez Santa Culca. Señor juez, tenga usted muy buenos días y a todos los presentes por la defensa Roberto Torres González, Juan Carlos Velázquez Caro. Muchas gracias. Penal de Chiclayo, señor Roberto Torres González, no le pedí de mí acusado. Buenos días, señor juez, el señor fiscal, abogado, todos. Mi nombre es Roberto Torres González, DNI 64480. Gracias, don Roberto. Muy entonces tenemos también al testigo para que el examen del doctor Julio García, ¿verdad? Testigo, muy buenos días. Entonces, proseguimos en el desarrollo de testimonio y contamos para la fecha, don Julio García, para el examen del testigo Marcelo y finalmente con el doctor Juan Carlos Velázquez. Pero comenzamos con el doctor Julio García. Entonces, testigo, muy buenos días. Solamente mete fecha de identificación porque ya había sesiones presentes que nos va acompañando usted. ¿Tu nombre, PIB y DNI, don ingeniero? Buenos días. Mi nombre es Marcel Pérez Becerra, con DNI 18149162. ¿Me escucha, señor testigo? ¿Procedo, señor juez? Sí, proceda. Señor perito, muy buenos días. Una pregunta. La primera pregunta es, ¿en qué fecha se realizó la pericia, por favor? El año, mes aproximado. A ver. La pericia fue realizado los días del 5, 7 y 9 de septiembre del 2011. Perfecto. A la fecha en la que realizó la pericia, ¿dónde laboraba? En el proyecto especial Olmos Tinajones. ¿Cuál es su profesión, señor perito? Soy ingeniero civil con especialidad en hidráulica. A esa fecha, la fecha en la que realizó la pericia, en septiembre del año 2011, ¿qué experiencia tenía usted en proyectos de asfaltado de calles? Bueno, como en el módulo de ingeniería civil y también en el proyecto especial Olmos Tinajones vemos lo que son diferentes obras, ¿no? Lo que son también vías de acceso,
proyectos de riego con sus caminos de servicio. Entonces, tengo experiencia en eso y bueno, en la misma carrera también vemos esos tipos de temas, ¿no? Voy a ser un poquito más preciso en la pregunta. ¿Qué experiencia tenía a esa fecha en la ejecución de obras públicas de asfaltado de calles? Asfaltado de obras públicas no tengo experiencia. Obras públicas de asfaltado. Ya, perfecto. ¿Sabía usted que la revisión de proyectos de inversión pública requería una capacitación específica? Claro, hay unas capacitaciones de proyectos de inversión pública. ¿Sí? ¿Usted las había recibido? ¿Usted estaba calificado como formulador o revisor de proyectos? Sí, porque en el PO en ese tiempo revisábamos una serie de proyectos de inversión pública a nivel de perfil, a nivel de factibilidad, y se tenía experiencia. La pregunta específica, ¿usted estaba calificado como formulador o revisor de proyectos calificado por el Ministerio de Economía y Finanzas? Economía y Finanzas. No, pero sí he llevado cursos de Vamos a ver, voy a reformular mi pregunta para que se quede absolutamente claro. ¿Usted sabía que el sistema de inversión, el sistema nacional de inversión pública contenía una serie de normas, dentro de las cuales a algunos funcionarios públicos el Ministerio de Economía los capacitaba y los autorizaba, les otorgaba una certificación especial para ser formuladores de proyectos de inversión pública o revisores de proyectos de inversión pública? ¿Conocía eso usted? Claro, o sea, esas capacitaciones nos daban a todos los ingenieros, ¿no? En el proyecto especial Olmos Tinajones recibíamos cursos de proyectos de inversión pública, ¿no? Relacionados con las obras. Entonces, nuevamente la pregunto, ¿usted estaba calificado como formulador o como revisor? ¿Tenía la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas? No tenía esa certificación, pero sí he llevado cursos de proyectos de inversión pública. Sí, está bien. La pregunta es específica. ¿Tenía o no tenía usted la certificación como formulador o revisor de proyectos? Ya dijo que no tenía, don Julio, 2 veces. Señor Perito, a partir de esto, ¿cuántos proyectos de inversión había usted realizado de manera específica para esa fecha, de inversión pública? Para esa fecha, bueno, no te puedo decir la cantidad, pero en el proyecto Olmos Tinajones había una serie de proyectos, ¿no? De canales de riego, de lo que son infraestructura hidráulica, que tendría también que ver con los caminos de servicio, ¿no? Se había una serie de proyectos, no te puedo decir la cantidad, ¿no? Pero sí fueron varios. Señor Perito, entonces, ¿usted había sido capacitado y conocía las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigentes a la fecha de la pericia? Vigentes, claro, en esos tiempos, sí. ¿Recuerda usted o puede consultar en su peritaje cuál era el monto de la obra Lora y Lora? El monto. Si no lo tiene a la mano, yo se lo puedo facilitar, señor Ya, Perito. por favor, 200, me parece que es... Espere, un momento. A ver, creo, me parece que es 284.223.26. 286.382.71, pero sí, Sí, 286.382.71.
¿Conoce qué entidad era la encargada de dar la viabilidad al proyecto desde el punto de vista del Sistema Nacional de Inversión Pública? Bueno, están en los bancos de proyectos, ¿no? En los bancos de proyectos de las propias instituciones, ¿no? Entonces, está encargado de dar esa viabilidad después de que haya levantado todas las observaciones. En este caso específico respecto de la obra Lora y Lora, ¿qué entidad era la encargada de dar la viabilidad al proyecto? O sea, es la misma municipalidad, ¿no? O sea, si la misma municipalidad contrata para hacer el expediente técnico, que previamente tiene que estar aprobado el estudio de perfil, entonces procede a hacer la ejecución de ese expediente técnico, ¿no? Ya, ¿conoce entonces si la viabilidad para una obra de ese monto se declaraba a nivel del estudio de prefactibilidad o a nivel del estudio de factibilidad? En ese tiempo, a ver, era el estudio, primero tiene que ser el estudio de perfil, porque de ahí no puedes pasarte pues al estudio de prefactibilidad o factibilidad. En este caso sería, en la última fase sería el estudio de factibilidad, pero en cuanto a estos montos, parece que del perfil pasaría el expediente técnico por los montos. Ya, entonces le vuelvo a hacer, voy a hacerle una pregunta para aclarar mejor el panorama. Sí, ¿Sabe cómo se denomina al documento consecuencia del estudio de prefactibilidad? Sí, ese es el estudio de preinversión. Pues el estudio de preinversión, hay etapas. Primero es el estudio de perfil, después es el estudio de factibilidad y procede luego el expediente técnico, pero de acuerdo a los montos, que en realidad no recuerdo en esos tiempos cuánto era el rango. Por un momento, ingeniero, por un momento, olvidémonos de los montos, un segundo. La pregunta específica es esta. ¿Cómo se denomina al documento consecuencia del estudio de prefactibilidad? ¿Cómo se llama ese documento? Consecuencia de la prefactibilidad. ¿En qué papel? Cuando yo digo acá hay un estudio, ¿cómo denomino el documento en el que consta el estudio de prefactibilidad? Es el código SNIP, pues. El código SNIP es el estudio de preinversión. Ya, ¿y cómo se denomina ese documento de prefactibilidad? El estudio de prefactibilidad. Es proyecto de inversión pública, ¿no? De preinversión pública. En el sistema de proyectos de inversión pública, para ver de repente por ahí se aclara un poquito la cosa, el documento del estudio de prefactibilidad es el perfil. El perfil es el estudio de la consecuencia del estudio de prefactibilidad. Sí. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces, aquí, nuevamente, ¿sabe usted si la obra sobre la que hizo un peritaje, que tenía un monto, ya lo acabamos de aclarar, de 286.000, la viabilidad de la obra, el código SNIP, la aprobación, se otorgaba a nivel del estudio de prefactibilidad, que ya hemos dicho que es el perfil, o a nivel del estudio de factibilidad? ¿Sabe cómo se llama el documento consecuencia del estudio de factibilidad? Ese es el código SNIP, está en el banco de proyectos, ¿no? En el banco de proyectos, ahí hay un documento una certificación que te dice si está aprobado o no. De acuerdo al código SNIP, tú te vas al banco de proyectos. Para aclararlo un poquito, el código SNIP es una consecuencia de un análisis y una evaluación, pero esa evaluación se hace sobre un conjunto de papeles, ¿correcto? En esta etapa de un proyecto de inversión hay una primera fase, que es la fase de prefactibilidad. Esa fase de prefactibilidad, para que la puedan revisar, está en un documento. Ese documento se llama perfil, ¿correcto? Olvídense del código SNIP. Ese es el perfil. Y después, si se aprueba, tiene un código SNIP, o si no se aprueba, no tiene un código SNIP. Luego viene el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad se verifica con otro documento. Es más profundo que el otro. Usted conoce cómo se llama, porque usted es ingeniero, usted revisa y usted ha sido especialista y usted es perito en ese tema. Ese documento de la fase de factibilidad, usted sabe cómo se llama. Claro, pero estamos hablando de que por los montos del estudio de perfil pasa expediente técnico.
Este perfil es más profundo, es un más profundo, claro. Entonces, he visto en una de las obras que el perfil está observado, ¿no? O sea, que no puedes pasarte expediente técnico hasta que no levantes las observaciones. Entonces, nuevamente le pregunto entonces, le voy a hacer una pregunta más específica, ya que usted revisó la documentación, me imagino la normativa para hacer su peritaje. ¿Conoce usted si la viabilidad, fíjese lo que usted acaba de decir ahora, si la viabilidad para una obra de 286.000 se daba a nivel de prefactibilidad o factibilidad? Se lo aclaro para que me responda mejor, a ver, para que se oriente, ¿no? Mi intención es que esto se aclare al máximo. Las normas de inversión pública declaraban lo que se llamaban montos de proyectos de inversión menor e inversión mayor. Establecían un límite económico, ¿correcto? Entonces, ¿conoce usted eso? Que había límites para decir, a partir de acá se hace a este nivel de profundidad, con un monto acá se hace con este nivel de profundidad. ¿Conoce usted eso? ¿Conocía esa norma? ¿La revisó para poder emitir su peritaje? Claro. Si usted ingresa al banco de proyectos con estos códigos de SNIP, ahí puede observar que está observado, ¿no? Una de las obras. Ingeniero, nuevamente, por favor, si me responde la pregunta. ¿Usted conoce cuál era el monto que determinaba al año de su pericia? Usted ha dicho 2011. ¿Cuál era el monto en virtud de la cual se analizaba si la viabilidad se otorgaba a nivel de prefactibilidad o a nivel de factibilidad? ¿Lo conoce o no? ¿Sí o no? Claro, hay unas normas, tanto de prefactibilidad o factibilidad, hay unos requisitos que debes de cumplir, ¿no? Por eso, ¿cuál era el monto? ¿Se recuerda usted aproximadamente? Mire, en realidad no recuerdo, porque en ese tiempo había un rango de... Le voy a recordar, la norma para vigente de pasar esa fecha, de un prefactibilidad o factibilidad. La norma de esa fecha establecía que la viabilidad de montos menores a 30 UITs, la UIT al año 2009 estaba por debajo de los 4.000 soles, correspondía a hacerse a nivel de prefactibilidad, ¿correcto? Entonces, a nivel de perfil, solo para aclararlo, ¿correcto? No a nivel de expediente técnico como usted nos acaba de decir, solo para aclararse, ¿correcto? No, yo le estoy diciendo que si mientras no se apruebe el estudio de perfil, mientras no tenga una viabilidad el estudio de perfil, no puede saltarte expediente técnico. Ok, está bien. Entonces, ¿usted recuerda la norma directiva que consultó para la elaboración del Sistema Nacional de Inversión Pública, que consultó para la elaboración de su informe? Julio, no se escucha su pregunta. ¿Se me escucha ahora, señor? Sí, ahora sí. La pregunta es, ¿qué directiva o norma, recuerda usted, consultó para la elaboración del Sistema Nacional de Inversión Pública? ¿Consultó para la elaboración de su informe? ¿Recuerda usted? No recuerdo la directiva. No recuerdo. Pero sí, yo me basé en esos tiempos, esa normatividad de esos tiempos, ¿no? Del año 2011, pero en estos momentos, ya como pasó mucho tiempo, no recuerdo esa directiva. ¿Usted recuerda en qué fecha aproximada, usted nos ha dicho que elaboró el 5, 7 y 9 de septiembre del 2011 su informe? ¿Usted recuerda haber realizado la consulta en el Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas? Sí. ¿Eso está adjunto, obra en el expediente, se encuentra en el expediente ese documento? En el expediente técnico no lo vi, pero yo vi que de acuerdo al... No, señor perito. ¿Usted lo adjuntó a su expediente? ¿Está en su peritaje esa consulta? Como le digo, si yo me voy al código SNIP, con el código SNIP me voy al banco de proyectos y ahí veo cómo está ese estudio, ¿no? La pregunta es específica. ¿Sabe usted, o sea, esa consulta, la adjuntó a su peritaje? No recuerdo, pero sí está como una respuesta, ¿no?
Nuevamente, usted ha hablado del banco de proyectos. Vamos a hacer una pregunta sobre el banco de proyectos. Usted sabe que a la fecha de su peritaje, usted ha dicho que lo realizó el 2011, la directiva vigente señalaba que la viabilidad no podía durar más de 3 años. ¿Lo sabía? ¿Sí? ¿Sabía eso? ¿Que no podía durar más de 3 años? Claro, si no se tendría que hacer otra vez el estudio. Por eso, usted hizo entonces la consulta al mes para preguntar, considerando la fecha en la que la obra se había ejecutado, ¿no? Usted hizo la consulta de si la viabilidad había caducado o no, y si la obra cuando se ejecutó, estaba con viabilidad o no. ¿Hizo una consulta? Hice la consulta al banco de proyectos. No, está bien. A ver, nuevamente. Usted hizo una consulta al banco de proyectos. ¿Fue automática o conversó con alguien del banco de proyectos? No. Con el código SNIP tú puedes observar en qué condición está el estudio de perfil, si está observado, si está declarado no viable. En este caso está observado. Nuevamente, ¿usted esa constancia la tiene adjuntado al expediente o no? No recuerdo si lo apunté el expediente, pero está dentro del informe, ¿no? ¿Usted sabía que el sistema daba de baja la viabilidad automáticamente después de 3 años? Con mayor razón, ¿no? Si le da de baja el proyecto, entonces no se puede hacer expedientes técnicos, ¿no? Me parece que no me entendió. Usted revisó el año 2011, nos dijo, ¿no? El 2011. ¿No? El banco de proyectos. ¿La obra en qué fecha se ejecutó? En 2008, pues, 26 de mayo del 2008. ¿Cuándo hizo la consulta usted? Lo dijo septiembre de 2011, ¿no? Sí, pero... ¿Cuántos años habían pasado desde el... ¿Cuántos años? Solo la siguiente pregunta es, ¿cuántos años habían pasado desde la fecha de ejecución que nos acaba de decir hasta la fecha? Pero igual, ¿cómo puedes la pregunta, señor Perito. ¿Cómo puedes hacer un expediente técnico si no está viable el estudio de perfil? Señor Perito, ¿me puede contestar la pregunta, por favor, si fuera tan amable? ¿Cuántos años habían pasado desde la fecha de ejecución hasta la fecha de su consulta? Más de 3 años. Pregunta, ¿cuál era la naturaleza de la fuente de financiamiento de la obra Lora y Lora? ¿Sabe usted qué recursos financiaba? ¿Qué naturaleza? Usted nos ha dicho que estaba capacitado en temas de inversión pública. Usted conoce, entonces estoy hablando con alguien capacitado. La pregunta específica, ¿cuál era la fuente de financiamiento de la obra Lora y Lora? Bueno, me parece que son recursos propios. ¿No consultó usted, no sabía que era parte de la fuente de recursos del presupuesto participativo? ¿No lo vio o lo vio? ¿Lo vio o no lo vio, señor Perito? A ver, no, bueno, no te podría decir porque no recuerdo, no tengo eso. No recuerdo. Ya. Le hago otra pregunta entonces. ¿Usted sabe que las obras que son a nivel nacional, que se ejecutaban como parte del presupuesto participativo, todas están detalladas a nivel, hay un portal específico del Ministerio de Economía y Finanzas que recoge todos los detalles de aprobación y de ejecución? ¿Sabe eso? ¿Conoce el portal de presupuesto participativo del Ministerio de Economía y Finanzas?
No recuerdo eso, no recuerdo, no te puedo decir. No he visto esa documentación. Entonces, había un sistema, que el sistema de presupuesto participativo del Ministerio de Economía y Finanzas centralizaba los proyectos de todas las unidades ejecutoras a nivel nacional y registraba la aprobación a nivel de perfil. Pero usted entonces, ¿no recuerda haberlo consultado o no lo consultó? Como le digo, no recuerdo. Yo solamente he hecho mi informe de la parte técnica y de la información que me proporcionaron. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proyecto especial Olmos Tinajones y yo no tengo tiempo para hacer una revisión exhaustiva del tema, ¿no? Pero me permite, entiendo, usted nos ha dicho que estaba calificado, que estaba capacitado, y un perito es una persona que tiene un conocimiento especial para el tema. Entonces, no recuerda haber consultado, eso. Entonces, nada más, señor juez, esas son todas mis preguntas. Gracias, don Julio. ¿Puede cerrar el audio para que no se copie con el doctor Juan Carlos? Cierre, por favor. Cierre, don Julio, que se va a acoplar con el doctor Juan Carlos. Enseguida, perdón. Ya, ahora sí. Doctor Juan Carlos, entonces el doctor Marcel para que lo pueda interrogar. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Juan Carlos. Señor juez, conforme había estado revisando el interrogatorio pasado por parte de esta defensa no tiene ninguna pregunta que hacerle al perito. ¿Ningún interrogatorio al...? Sí, conforme a la teoría del caso dado a la teoría que manejé en primera instancia. Ya, conforme. Ingeniero Marcel, entonces, eso sería todo. Le agradecemos todos los plenarios ya por el doctor, de nuestro fiscal de caso, hasta el doctor Juan Carlos Velázquez. Señor magistrado, disculpe. ¿O alguna pregunta, doctor? Sí, por parte de la defensa de Manuela Pejerrey Campodónico, doctor. Ya, a ver, pregunta. Señor Marcel, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, correcto. Señor Marcel, hay algo que no me ha quedado claro, y es que usted ha señalado aquí que a la fecha de elaboración de esta pericia usted tenía especialización en contrataciones con el Estado, ¿eso es cierto? ¿Puede, por favor, la última parte? Sí, si a la fecha de elaboración de esta pericia, de este informe, usted tenía especialización en contrataciones con el Estado. Sobre estos tipos de proyectos de SNIP, ¿se refiere? Especialización sobre contrataciones con el Estado. Si usted tenía alguna especialización respecto a... No, había llevado cursos de proyectos de inversión pública, que tenía especialización, no. En ese tema no. No tenía especialización. Correcto. Sí. ¿Conocía al momento de elaboración de este informe, usted conocía respecto al sistema de calificación de expedientes técnicos? ¿Cómo? Disculpe. Si al momento en que usted elaboró este informe, usted conocía respecto a calificación de expedientes técnicos. Bueno, calificación, sino que ya por los tiempos de experiencia, entonces, yo tengo, bueno, he revisado... Marcel, le refiere, pregunta el doctor José Miguel si conocía. Claro, conocía por producto de revisiones de expedientes técnicos. Señor magistrado, el Código Procesal Penal me permite con claridad poder contrastar al perito, ¿no?, con dichos anteriores y otras versiones dadas en... Ya, declaraciones previas, doctor, 376, 383, incisos primero, sí. Usted lo ha hecho, sí, consigo que usted tiene una declaración previa, pregúntele si lo ha declarado y ingréselo y proceda. Señor magistrado, la declaración previa a este perito figura en la sentencia anterior, en el examen de la sentencia anterior, donde en la sentencia anterior, en la página 44, literalmente señala él que desconoce el sistema de calificación de expedientes técnicos.
No hay una declaración escrita, pero puedo contrastarlo con ello conforme me facilite el código y conforme ya se ha pronunciado la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en sendos pronunciamientos. Señor perito, explíquenos entonces por qué en el juicio anterior usted afirmó que no era especialista en contrataciones con el Estado y que desconoce el sistema de calificación de expedientes técnicos. ¿Por qué ahora nos dice que sí conoce respecto a esto último? No, yo me refiero a la experiencia que tuve de revisión de expedientes técnicos que llegaban al proyecto especial Olmos Tinajones, no en el rubro de ¿Conocía o no conocía respecto a calificación de expedientes técnicos al momento de elaborar su pericia? Tenía experiencia en revisión de expedientes técnicos. Expedientes técnicos, como te digo, hay una serie de obras, ¿no? Por ejemplo, obras hidráulicas, canales de riego. Entonces, tenía experiencia en ese aspecto, ¿no? Bueno, solo dejar constancia de la contradicción, teniendo en cuenta que es un no hay una contradicción. No tiene el deber de decir la verdad. Sino bien. Cuando usted ha referido... ¿no? Sí. Cuando usted ha referido en múltiples oportunidades al análisis de sus pericias que no presentan documentos, como por ejemplo, se le pregunta, constancias vigentes están inhabilitados, no presenta bases, no presentan contratos, no presentan... Cuando usted se refiere a que no se presenta la documentación, ¿se refiere a que realmente nunca hubo en la municipalidad o no se le proporcionó a usted esa información? Bueno, la información que me había llegado, ahí lo menciono en mi informe, pero en las conclusiones menciono de que quizás, ¿no? Falta información, que faltaría adjuntar al expediente técnico, a la liquidación de obra, ¿no? Capaz Por eso le digo, una cosa es, a ver, entiéndame, ingeniero, por favor, una cosa es que a usted le conste que no haya la información en el expediente técnico dentro de la municipalidad, y otra cosa es que de la información que usted le brindó la fiscalía para hacer su pericia, no obren estos documentales. Entonces, esa diferencia es la que queremos que nos explique. Claro. La primera, si es que usted ha ido a la municipalidad, ha revisado, le consta que no hay, y la segunda es si usted se basó en la documentación de la fiscalía y en base a esto se pronunció. Por la segunda parte, se basó conforme a la información de la fiscalía que nos proporcionó, ¿no? La información, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿usted requirió la información faltante a la fiscalía o sencillamente emitió su pronunciamiento a la fiscalía indicando que faltaba esta información? En el informe menciono que hay información faltante, ¿no? Hay información que falta juntar al expediente de liquidación, ¿no? Y ahí terminó nuestro trabajo. ¿Cuál fue el objeto en realidad de sus pericias? El objetivo fue revisar el expediente técnico de obra. ¿De obra? Sí, el expediente Cuando técnico. usted habla de explicar el expediente técnico de obra, ¿estamos hablando de la parte de ejecución del contrato? ¿Eso es así? Claro, hay un expediente técnico de obra que tiene que presentar en el informe técnico financiero, ¿no? Con los planos post-construcción, o sea, después de haber ejecutado la obra, tienen que elaborar esos planos post-construcción y la parte financiera del proyecto, donde se ve pues la parte de liquidación. Correcto. Sí. A partir de lo que usted nos está diciendo, a ver, la parte técnica de la obra, planos y esto, en esto, ¿tiene participación directa el gerente general o el comité de selección? En la elaboración de planos, en la elaboración... El comité de selección no tiene nada que ver. ¿El comité de selección tiene participación en la elaboración de planos? No tiene nada que ver. El comité de selección es el que selecciona a la empresa que va a ejecutar la obra. Correcto. ¿Y la gerencia general tiene participación en la elaboración de estos planos? No tiene esa participación, sin embargo... Correcto. Respóndame lo que yo le digo. A ver, ingeniero, por favor, estoy en contrainterrogatorio. No necesito mayores explicaciones que un sí o un no
porque es la pregunta, a las preguntas que yo le hago. Dígame, cuando usted habla de la cuestión financiera, ¿no? Usted nos dice de la liquidación financiera. En la el responsable directo de la liquidación financiera es el gerente general o los integrantes del comité de selección. ¿Sí o no? ¿Los comités de selección? No. No. ¿Comités de selección? No. No. ¿El gerente general es el responsable de hacer la liquidación financiera? El gerente general va a la firma en esos expedientes técnicos. Sin embargo, él no es el que revisa. Él no es el que revisa. Bien. ¿Quién es el funcionario a cargo de ejecutar, de realizar y supervisar de realizar esta liquidación financiera? Esa liquidación es el mismo residente de obra o el mismo supervisor de obra. Correcto. Podemos indicar, a ver, en base a su respuesta, que las observaciones a las que usted ha arribado en sus informes, ¿no? En cuanto a alguna observación que usted tenga respecto a la financiación, perdón, a la parte de la liquidación financiera, a la parte de la ejecución propia de la obra, de planos, esto no es responsabilidad directa ni del gerente general ni de los integrantes del comité de selección. ¿Estamos en lo correcto? De los integrantes del comité de selección, no. Ya, del gerente general, ¿es su responsabilidad directa verificar directamente la ejecución de obras? Indirectamente, como gerente general, tiene que estar al tanto del proyecto, ¿no? Tiene que estar al tanto para que dar el visto bueno de ese proyecto. Él debería, a ver, debería estar al tanto del proyecto para dar el visto bueno. Usted es un perito, necesitamos una respuesta objetiva, ¿no? Objetiva. Si entendemos que el gerente general, que es la cabeza, deba estar al tanto de cada una de las obras que se desarrolla en la municipalidad, entonces él tendría que estar al mismo tiempo en todas. Él tendría que supervisar todas las obras. ¿Existen o no existen supervisores de obra en cada una de las obras? Claro, existen esos supervisores, pero por él pasa eso yo le pregunto. De liquidación técnica financiera. Por el correcto. general. Yo no le estoy... Correcto, muy bien. Estamos en lo correcto. Por él finalmente pasan. Pasa después de la elaboración. Estamos por el funcionario responsable específico. ¿Estamos o no? Exacto, por el funcionario específico. ¿Sí? Correcto. De eso no tenemos dudas. Lógicamente él es el gerente general. Finalmente toda la información va a llegar. ¿Estamos? Mi pregunta es clara, señor Marcel, ingeniero Marcel. Ya del comité ya me lo dijo. Pero respecto al gerente general, yo le pregunto por la responsabilidad específica funcional, ¿no? Específica funcional. Es el gerente general, en este caso, un abogado, tiene el conocimiento y la capacidad para poder verificar al detalle la responsabilidad específica. O sea, por eso yo le digo, ¿de quién es la responsabilidad específica de ver liquidación de obra, de ver el estado de la obra? Esa responsabilidad específica por conocimiento y preparación específica, ¿es atribuible al gerente general? Eso le pregunto yo, responsabilidad específica. Responsabilidad específica, no. No, listo. No tengo más preguntas, señor magistrado. Gracias. Ya, gracias, doctor José Miguel. Ahora, para no acotar algo con algo de las contrapartes, doctor Carlos, ¿alguna pregunta? Si no, para darle las gracias al ingeniero Marcel. No, ninguna, doctor. Don Pablo, por la Procuraduría. Don Pablo. Ninguna, señor juez. Ya, gracias, don Pablo. Ya don Juan Carlos dijo que no había ninguna, entonces don Julio ya también interrogó. Ya, entonces, ya hoy día en la fecha. Listo, entonces quedamos claros, entonces, don Marcelo, entonces muchas gracias. Entonces ya también, doctor José Miguel, ya también saludó también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por todo. Gracias por su paciencia y su deferencia a nosotros. Muchas gracias. Bendiciones. Dios lo bendiga. Hasta luego. Ya, señores, vamos a verificar. Entonces, siempre nos ha estado insistiendo don José Palacios Bonilla. Doctor Carlos, entonces, para poder convocar a don José Palacios Bonilla, siempre se unía a don José, pero le decíamos que hay otros órganos de prueba que lo íbamos a interrogar, especializados para derivar en él. Le pregunto, doctor Carlos. Sí,
Sí, doctor, para la próxima el señor José Manuel Palacio Bonilla, que ha estado presente en todas las Sí, anteriores. siempre nos ha acompañado don José, listo, sino que al final le explicamos y nos ha entendido que teníamos que hacer un paréntesis al respecto. Ok, un momentito, por favor. Ya, un momento, por favor, señor juez. Caballeros, suspendemos entonces la audiencia para poder continuarlo. Entonces, se oficia de doctora Nedalía a la dirección del penal para que autorice la presencia de don Roberto Torres González en la audiencia de continuación de su juicio. Sin perjuicio, doctor Juan Carlos, como habíamos contado, poder realizar con usted por principios de economía y celeridad procesal que también implica al doctor Julio García y también la señora Manuela como procesados también, de que usted lo represente para poder avanzar el examen del señor Palacio Bonilla en la sesión próxima. Pero vamos a disponer que se oficie el director del penal de Chiclayo para que autorice la presencia del señor Roberto Torres González en su audiencia de continuación de testimonios, ¿ya? Entonces vamos a suspender, caballeros y damas, para el día... para el día 10 de marzo 2023, 10 de marzo 2023, a las 3 de la tarde. 10 de marzo 2023 a las 3 de la tarde. Un momento. Ya. Además de aquello, entonces suspende la audiencia para continuar. Señor magistrado, disculpe, solo teniendo en cuenta que tengo una audiencia y yo no quisiera reprogramar ninguna, ¿podríamos empezar 10 y 20, por favor? No, es que ya volvemos al ordinario, doctor. Usted sabe cómo es mi juzgado, bastante correcto, recargado. Correcto, 10 de la Sí. mañana. Ya, correcto, doctor. Correcto, 10 de la mañana. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, señores, para 10 de marzo del año en curso a las 3 de la tarde. Ya lo quiso a don Roberto Torres para la conducción a la sala de audiencia para su juicio. Y lo otro es notificar a José Manuel Palacios Bonilla, a testigo con apercibimiento de conducción compulsiva sin perjuicio, fiscalía, coadyuve también para que el señor Palacio Bonilla en esa fecha también pueda estar en la plataforma y ser examinado por el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Doctor Carlos, a ver si nos puede coordinar con don José. Sí. Doctor, disculpe, 10 de marzo, 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, 10 de marzo, 3 de la tarde, caballero. 10 de marzo, 3 de la tarde, ¿ya? Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, 3 de la tarde, porque yo escuché 10 de la mañana. 10 de marzo, 3 de la tarde. 10 de marzo, 3 de la tarde, sí. No, 10 de la bueno. mañana no he dicho en ningún momento nada, ¿no? Perdón, doctor, perdón. Ya, correcto, 10 de la mañana. Sí, cuidado, señor, van a pasar por las 10 y es 3 de la tarde. 3 de la tarde. Doctor Juan Carlos, ¿algo que quería contar? Sí, señor juez, cuando usted dice de que volvemos al ordinario, ¿significa que esta audiencia va a seguir siendo virtual o presencial? No. Cuando llego al ordinario quiere decir que la recarga de mi juzgado, doctor. Ok, muchas gracias. Sí, no, sigue siendo virtual también. A veces cuando hay problemas de que el testigo no lo escuchamos, ya es una excepción y aplicamos la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo, ¿verdad? 173/2020, para que un testigo, cuando vos no escuchéis, tenemos que citarlo a la sala de audiencia, no queda otro. Pero no, sigue siendo lo ordinario, quiere decir que es la recargada carga de mi juzgado, como ustedes ya conocen, ¿no? Ya con ustedes litigamos en procesos como es de corrupción, como también con ordinarios también tenemos, ¿verdad? Ya, señores, entonces, 10 de marzo, 3 de la tarde, por favor, señores, anoten en sus bitácoras, no estoy diciendo 10 de la mañana, ninguna hora de esas, 3 de la tarde, por favor, ¿ya? No vayan a aparecer por 10 de la mañana, no va a haber ningún resultado positivo en ese sentido. Listo, entonces también estamos disponiendo la notificación de don señor Palacio Bonilla, don Carlos, a ver si en ese sentido Fiscalía nos ayuda también para ese día. Bueno, vamos al asentimiento, entonces, respectivo, un momentito, por favor, un momentito. Acá está. Listo, don Carlos Cáceres Alejos. Conforme, doctor. Muchas gracias. Doctor Pablo, Procuraduría. Conforme, señor juez. Muchas gracias. Doctor José Miguel Delgado Fuentes. Conforme, señor magistrado. Muchas gracias. Don Julio García Torres. Conforme, muchas gracias. Gracias. Don Juan Carlos Velázquez Caro. Conforme, señor juez. Señor Roberto Torres González. Gracias. Señora Manuela Pajarey Capodónico. Conforme, doctor. Gracias. Ya, señor, entonces yo mediante, cuidado, alguien se está acoplando ahí, por favor, un punto para, entonces yo mediante nos vemos en la fecha que estamos refiriendo, 10 de los corrientes, 10 de marzo de 2023 a las 3 de la tarde, ¿ya? Por favor. Sí, doctora Bedelí, son 10:20 de la mañana, la fecha 1 de marzo de 2023, puede ser el acto. Muy buenos días, damas y caballeros, Dios los bendiga, cuídense, hasta luego. Gracias, justicia de Lima, Perú también.
Canal de Podcast.